Pa. Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo satsang de los domingos. Continuamos con la instrucción que estamos siguiendo, que son las 20 instrucciones dejadas por Swami Shivananda, entre tantas instrucciones que nos ha dejado para nuestra vida espiritual. Este es un compilado muy poderoso y muy sintético, simplemente con las instrucciones en sí, que después Shivananda en todos sus diferentes libros nos ha instruido en abundancia en cada una de ellas. Y estamos siguiendo a su vez también comentarios de Swami Chidananda, uno de sus principales discípulos. Estamos en la séptima instrucción. Si quieren las anteriores, tienen que ir a los satsang anteriores. Si no han participado, pueden ir repasándolos, que están grabados en Instagram, también en Facebook y también en el canal de YouTube Swami Premananda Argentina. Allí están todos los satsang, que los pueden ver bien subidos, en el sentido que los encuentran allí específicamente. En el Instagram tienen que ir viendo los diferentes posteos, pero en el YouTube está todo muy organizado. Incluso también pueden suscribirse para recibir notificación cuando se suben nuevas charlas. Entonces, eh, vamos a comenzar como nos instruye Swami Chidananda. Él tiene un libro dedicado a estas 20 instrucciones, donde comenta cada instrucción y él nos dice cada vez que estudiamos una de ellas, o que estamos tratando de ponerla en práctica, bueno, lee el comentario de Sivananda sobre estas instrucciones. Sivananda empieza estas 20 instrucciones con un párrafo, ¿no? Que dice: estas 20 instrucciones contienen la verdadera esencia de toda sadhana, de toda práctica. Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga y Raya Yoga llegarán a todo aquel que las siga sin reserva. Estas instrucciones son la clave para el rápido desarrollo y el cultivo del ser físico, mental, moral y espiritual de la humanidad. Si observas rigurosamente estos cánones espirituales, te conducirán a moksha, la liberación. Y termina diciendo: no permitas a la mente que sea indulgente con estas instrucciones. Entonces estamos en la séptima. La séptima dice Swadhyaya, así se titula, Swadhyaya. Y dice unas pocas palabras que después tenemos que ampliarlas, ¿no? Con comentarios en todos los libros de Shivananda. Y, bueno, y en las enseñanzas en sí del yoga hay mucha literatura, mucha información sobre lo que es Swadhyaya. Shivananda dice: estudia sistemáticamente el Bhagavad Gita, el Ramayana, el Bhagavatam, el Vishnu Sahasranama, el Lalita Sahasranama, las Upanishad, el Yoga Vasista, la Biblia, la imitación de Cristo, el Corán, el Cenavesta, el Guru Granth Sahib y otros libros religiosos durante media hora o una hora al día, y ten Swat Sudha Vichara, pensamientos puros, a través de esta escritura, de este estudio. Entonces, Swadhyaya se traduce generalmente como estudio de escrituras. Técnicamente o etimológicamente, la palabra Swadhyaya viene de Swa, en sánscrito, que quiere decir el ser o el sí mismo, y Adhyaya quiere decir estudio. En su forma más avanzada, Swadhyaya es el recogerse, ¿verdad? El silenciar la mente para que llegue ese estado del ser y del sí mismo, ¿no? Y el estado intuitivo. Se dice que en otras eras, en la Satya Yuga, la era donde la humanidad estaba en un estado de perfección, no era necesario estudiar las escrituras, porque se recibía intuitivamente el conocimiento, ¿verdad? Simplemente se estaba en un estado de conocimiento y se obraba como tal. Por lo tanto, se podía cumplir al máximo el término Swadhyaya. Simplemente se silenciaba y se conectaba el humano
con la fuente divina y le llegaba el vid, el conocimiento, intuitivo. Incluso se transmitía oralmente en aquella época, ¿verdad? Por eso se llamaban las Smritis, se recordaba simplemente y se canalizaba, ¿verdad? Se recibía ese conocimiento y, bueno, los que tenían más conexión lo transmitían en forma oral y como los humanos estaban en esa época con su mente muy limpia, ese conocimiento se recordaba y se podía transmitir y se mantenía una tradición oral. Solo cuando la humanidad, bueno, empezó a bajar en las siguientes yugas su nivel evolutivo, fue necesario que se empiece a escribir ese conocimiento. ¿Eh? Y bueno, Swadhyaya pasó a ser el estudio, ¿no? Como no podemos conectar con esa sabiduría desde la propia autoobservación o el estudio de sí mismo, del recogimiento, intuitivamente no accedemos al conocimiento, tenemos que estudiar las escrituras donde está revelado el conocimiento, que son como los mapas, ¿verdad? Que nos permiten llegar al destino. Y acá Shivananda pone algunas de las escrituras. Por supuesto que hay una cantidad y no solamente pone las de la India. Cada tradición tiene su cuerpo de sabiduría, de escrituras reveladas que van a transmitir para diferentes culturas los mismos conocimientos para llegar a la misma finalidad, ¿no? Que es el conocimiento del ser o la realización de Dios. Él menciona el Bhagavad Gita, que es una de las principales, ¿m? De la India, el Ramayana, que es anterior, la vida de Rama, el Srimad Bhagavatam, que es un poco posterior al Bhagavad Gita, posterior al Ramayana, donde se describe la vida de grandes santos y de los avataras y sus enseñanzas. Pues menciona Vishnu Sahasranama, que en realidad es un canto de los 1000 nombres de Vishnu, que cada nombre tiene a su vez sí significados y se puede hacer un estudio sobre eso, pero vamos a ver que incluso el canto, ya eso es Swadhyaya también, lo vamos a ver más adelante. El Lalita Sahasranama, que es los 1000 nombres de la Madre Divina, que también se puede estudiar, obviamente, aparte de cantar, se puede estudiar ver, nombre a nombre y hacer toda una reflexión, una meditación y contemplación sobre eso muy hermoso. Las Upanishad, que son los textos eh, más avanzados y que nos revelan las verdades más últimas. Yoga Vasista, que es otra forma de estudio de los conocimientos más elevados, pero en forma de historias. La Biblia, cita aquí la Biblia, cita la imitación de Cristo, que no es muy conocida, pero es muy valorada por los yogis, tanto Shivananda como Chidananda, como Vivekananda, eh, han recomendado mucho el estudio de la imitación de Cristo. Es una obra preciosísima de Tomás de Kempis, ¿verdad? Un monje eh, que muchos años atrás, no sé si era por la Edad Media, por allí, bueno, compuso esta obra que es como también un mapa, una guía para todo practicante, él lo compuso para los monjes, ¿no? Eh, pero tiene enseñanzas muy valoradas y accesibles y que tienen mucho paralelismo con lo que enseñan los yogis de la India. Es una excelente, especialmente ahora que se viene la Semana Santa, que estamos a un mes, pero que es un periodo de la tradición cristiana, que el que tenga afinidad es una muy buena obra también para trabajar la imitación de Cristo. ¿M? Entonces, pero también menciona de otras tradiciones, ¿no? El Corán, el Cenabesta, el Guru Granth Sahib, podría poner la Torá. A veces cuando uno piensa al estudio de las escrituras, piensa que es como algo, leer un libro, una novela, ¿no? Y es muy típico decir, cuando vamos a proponer, bueno, vamos a estudiar un curso de estudio del Bhagavad Gita, ¿no? Y alguien dice, no, yo ya lo estudié, como si fuera una novela, ¿no? Y las escrituras son conocimientos eternos, ¿no? Que no se acaban y es como es conocimiento revelado. eh, Se dice de los Vedas que se llaman apaurusheya, quiere decir, es un conocimiento no humano que viene de fuentes divinas superiores, que sí lo canaliza un humano,
¿verdad? Pero es información que no cambia, ¿no? No perece, no, y no se puede mejorar a su vez. No puede haber un Bhagavad Gita 2, una escritura mejor que el Bhagavad Gita, más completa, porque ahí está todo. Lo mismo pasa con las Upanishads, lo mismo pasa con las escrituras de cada tradición, ¿verdad? No es como el conocimiento humano, ¿no? Que va cambiando, ¿no? En la ciencia lo vemos, ¿no? Va evolucionando, va cambiando, todo conocimiento humano es limitado y cambia. Pero las escrituras, las verdades reveladas en las escrituras, por eso en la India se llama el Sanatana Dharma, ¿no? Así va a empezar el comentario Chidananda, quiere decir verdades eternas, que son pozos infinitos de conocimiento, ¿verdad? Eh, una vez un niño judío iba a empezar el año lectivo nuevamente y cambió de grado y el rabino entra a la clase a enseñar y hable de vuelta a la Torá, ¿no? Y empieza de vuelta, del principio. Y el niño le dice, maestro, ¿otra vez la Torá? Le dice, ¿por qué no cambia? El niño quería que cambie de escritura, que cambie de algo nuevo, ¿no? Y el rabino le dice, no, mi querido niño, dice, la verdad no cambia, ¿no? Lo que cambia somos nosotros. Y cada vez cada día que pasa ya tenemos nuestra mente distinta. Ojalá que para mejor, ¿no? Imagínense de un año a otro, ¿no? Cómo cambiamos. Y así son las escrituras, ¿no? Las escuchamos. Me viene muy bien este tema ahora, no estaba pensado así, porque justo empezamos ahora estudio de escrituras online, ¿no? En marzo, ¿no? Voy a empezar el estudio de el Bhagavad Gita, que tal vez es la escritura más completa y más accesible y que está todo allí. Eh, Vamos a estudiarlo los miércoles en 9 meses. Hacer una versión sintetizada. Generalmente un estudio de Bhagavad Gita una vez por semana, verso a verso, puede durar 3 años. Nos dura 3 años, lo he seguido así. Pero en esta vez vamos a hacerlo más accesible, en 9 meses, de forma resumida, ¿no? La esencia de de cada capítulo. Eh, También vamos a empezar el estudio de los Yoga Sutras, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre es bueno. Y por más que uno ya haya estudiado, a mí me pasa que, bueno, hace 25, 26, 28 años que estoy en el estudio de estas escrituras, incluso enseñándolas, pero cada vez que me pongo a enseñarlas, la tengo que estudiar. La tengo que volver a repasar y tengo que volver a estudiar, a escuchar a otros también para refrescar, para renovar, y uno mismo entiende cosas que no entendía antes y las puede transmitir de otra manera y le encuentra otras asociaciones. Son pozos infinitos que siempre tenemos que estar dispuestos a seguir estudiándolas, porque quien cambia es uno mismo, ¿no? Y cosas que tal vez antes no entendimos, ahora estamos preparados para entenderlo, ¿no? Entonces hay que estar siempre en el estudio de las escrituras. Eh, Vamos a leer comentarios de Swami Chidananda, sobre esta instrucción de Shivananda, ¿verdad? Y dice Swami Chidananda, vamos a ver que el comentario de Chidananda al principio no vamos a entender por qué lo rumbea así, pero después va a tener mucho sentido, ¿no? Eh, También, bueno, esto lo voy a comentar después, lo voy a comentar después. Dice Swami dentro del contexto del Sanatana Dharma, que se conoce como el hinduismo, desde el término desde la India, ¿no? El hinduismo es un término que se puso desde afuera, ¿no? Los ingleses le pusieron a lo que veían como cuerpo de filosofía y de espiritual en la India, le llamaron hinduismo a todo eso, a la religión hindú, pero en realidad el término hinduismo no existe en las escrituras de la India, ¿no? Se llama Sanatana Dharma, quiere decir verdad, Dharma quiere decir verdad, o religión, o deberes eternos. Sanatana quiere decir eternos, ¿no? Dice, dentro del contexto del Sanatana Dharma, existe un concepto fundamental. Todos los seres están en deuda con el universo que los rodea. Miren qué interesante lo que va a decir, ¿no? Todos los seres, nosotros, cada uno de nosotros estamos en deuda con el universo. ¿Mm?
No estamos aislados, no estamos separados de los demás. No podemos aislarnos, dependemos de innumerables cosas a nuestro alrededor, sin las cuales no podríamos existir ni sobrevivir. Ni siquiera podríamos llevar a cabo nuestras actividades diarias. Toda nuestra vida depende de muchísimas cosas, de muchísimos factores, de muchísimas personas y de innumerables funciones de otros, tanto seres vivos como inanimados, ¿verdad? Para estar en este satsang, ¿no? Los que crearon estas tecnologías, ¿no? Esta computadora, el internet, todo eso, fuimos nosotros. No, nosotros no hicimos nada. Simplemente fuimos a comprar la computadora y nos enseñaron a enchufarla y estamos acá con esta maravilla para todo, ¿verdad? Para alimentarnos, ¿no? El cafecito con leche de almendra de cada mañana, con las tostaditas, con la mermelada tan deliciosa, ¿eh? La hicimos nosotros. No, todo lo que hacemos tenemos la ayuda de otros, ¿no? Y a su vez, por supuesto que nuestro trabajo y nuestra tarea también es útil para otros, ¿eh? O sea que somos interdependientes y a su vez por eso estamos en una deuda, ahora vamos a ver, entre todos, ¿eh? Y tiene que haber un sentido a su vez de agradecimiento. Ahora vamos a ver cómo nos lleva al hecho de estudiar las escrituras, ¿no? Entonces dice, toda nuestra vida depende de muchísimos factores, de muchísimas cosas. Si alguien no sudara y perforara en Ankeleshwar o en algún otro lugar para extraer petróleo, aquí podríamos decir en Argentina en Vaca Muerta, o bueno, en Venezuela, ¿verdad? Si no se refinara y transportara la gasolina en camiones, vagones o trenes hasta las estaciones de servicio, creen que Swami Chidananda, que es el que está comentando, podría venir aquí cada mañana, porque esto es transcripción de lecturas orales, ¿no? Es porque un automóvil lo trae. Debemos comprender humildemente que dependemos de muchas otras cosas y de muchas otras personas. Debo estar agradecido a quienes extraen el petróleo desde las entrañas de la tierra. Ojalá que consigamos otras formas de energía, ¿no? Pobre tierra, ¿no? Que la estamos masacrando, pero bueno, gracias al petróleo nos podemos mover hoy día. Ojalá que ya existen tecnologías de otro tipo, ¿no? Más sustentables, ¿no? Pero bueno, debemos estar agradecidos, ¿verdad? A quienes traen el petróleo desde las entrañas de la tierra, la compañía petrolera, su personal, sus empleados, sus trabajadores, y así con todas las industrias, ¿no? De la alimentación, la medicina, todo, ¿verdad? No podemos mover ni un dedo a menos que alguien haga posible que eso suceda. Por lo tanto, somos dependientes, debemos reconocerlo y estar agradecidos. Esto es una maravillosa virtud, dice Chidananda, ¿no? Ese agradecimiento. Abro la canilla para bañarme en la mañana, ¿no? Ya de entrada, gratitud. Gratitud a la tierra, gratitud al Creador que creó la maravillosa agua, gratitud por tener esta posibilidad de tener agua con tantos lugares donde hay escasez, no pueden bañarse todos los días como nosotros, tomar agua todos los días. Por eso tenemos que ser gratos y a su vez ayudar a otros que les falta. Habíamos hablado de la caridad, como la instrucción anterior, ¿no? Ayudar a otros para que también puedan tener lo necesario, ¿no? Entonces dice, debemos estar agradecidos con quienes hemos recibido algo. ¿Mm? Y ahí va a venir el conocimiento, ¿no? Pero antes, un concepto muy poderoso y muy bonito de la India, ¿no? Dice, existe el concepto de los Pancha Mahayajnas, los 5 grandes ofrendas, o sacrificios, o agradecimientos de la India. Se llama Pancha Mahayajnas, Pancha 5 Maha grandes yajnas, grandes ofrendas, grandes, bueno, sacrificios. A través del yajna, sacrificio, ofrecemos una parte de nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra inteligencia. ¿eh? Esto, por ejemplo, el Bhagavad Gita dice, también habla de los Panchamahayatas, pero también que el mayor es el Jnana Yajna, el sacrificio de la sabiduría, ¿no? Y a su vez poner nuestro tiempo y nuestro trabajo en obtener el conocimiento del ser, quién soy yo, ¿no? Entonces, estos Mahayajnas, ¿cuáles son, verdad?
Primero está el Deva Yajna, el agradecimiento, la ofrenda a los devas. ¿Eh? Dice, estamos agradecidos a las diversas fuerzas cósmicas que mantienen este universo en perfecto orden y precisión, incluso que mueven las tierras con los terremotos, que mueven, porque es parte de una ley kármica, ¿no? Detrás hay un principio cósmico, un porqué, ¿verdad? El fuego quema, el agua fluye, el viento sopla, ¿verdad? Y detrás están los devas, ¿verdad? Así expresamos gratitud a Vayu, al viento, a Agni, al fuego, ¿verdad? A Varuna, las aguas, y por supuesto al mayor, ¿no? A Brahman, al absoluto, o a los avatares, por supuesto, que son los mayores, ¿verdad? Devatas. Esto es, tengo que tener un tiempo al día de Devayajna, ¿no? Por eso las oraciones, y vamos a ver que es una de las instrucciones, ¿no? Que vamos a tener más adelante. Dice Sivananda, aprende oraciones, como gratitud, como deuda y como ofrenda a estos principios mayores, a la divinidad que se diversifica en diferentes funciones, que son, digamos, funciones de un mismo absoluto, ¿no? Entonces, eso es el Deva Yajna, tener un tiempo de agradecimiento, de oración, de invocación a estos principios. ¿Eh? Por supuesto que en la India hay este, pullas, ofrendas muy, muy técnicas, ¿verdad? Pero cada uno lo hace desde su corazón, como va a ofrendar, llevar una flor al altar, eso es Devayajna, ¿no? Hacer 3 veces con un incienso, tocar una campanita, por supuesto, hacer oraciones, meditar. Luego está Pitru Yajna. Pitru Yajna es el agradecimiento o la ofrenda a los ancestros, ¿verdad? A los Pitrus. Pitrus son los ancestros, que están en muchas culturas, ¿no? Lo tienen mucho las culturas japonesas, lo tienen, por ejemplo, en México está el famoso Día de los Muertos, ¿no? Eh, que son nuestros ancestros, que no están muertos, están vivos en otros planos, ¿no? Entonces está el Pitru Yajna, ¿no? Estamos agradecidos a nuestros antepasados, en cuya línea nacimos. De ellos heredamos este cuerpo en el que vivimos, actuamos, realizamos, la cultura. Eso está ahora muy puesto en otro contexto, pero lo que llamamos las constelaciones familiares, ¿no? Donde se dice hay que sanar el linaje en el cual nacimos, que por otro lado no es uno único porque tenemos muchas encarnaciones, ¿no? Pero de alguna manera es una cosa bonita honrar el linaje de esta encarnación, de una manera en el cual agradecemos incluso las situaciones que hemos recibido no agradables, ¿no? Porque es parte de lo que pudieron eh, darnos, ¿eh? Simplemente fueron instrumentos para que yo esté aquí, ¿verdad? Y comprender que cada uno hace lo mejor que puede y a veces nos equivocamos, ¿eh? Entonces por eso está eso de honrar y de sanar el linaje, ¿eh? ¿Eh? Para eso hay oraciones también, ¿verdad? Específicas. En la India es donde está la cultura más completa para esto, ¿no? Pero cada uno lo puede tener desde su propia aproximación, ¿no? Dice, estamos agradecidos a nuestros antepasados en cuya línea nacimos. De ellos heredamos este cuerpo en el que vivimos, actuamos, realizamos sadhana, alcanzamos la iluminación y luego tratamos de servir a la humanidad. De esta manera expresamos gratitud a nuestros ancestros, tanto cercanos como lejanos. Luego está el Bhuta Yajna, ¿verdad? El agradecimiento a todas las criaturas no humanas, ¿no? Estamos en deuda con muchas criaturas, animales, insectos, incluso con cuervos, con los cuervos que limpian los desechos. Esto es Bhuta Yajna. Y es una tradición muy linda en la India que se dice, eh, todos los días deberíamos alimentar algún animalito. Muy bonito esto. Las hormigas que están en la tierra, los pajaritos, bueno, si tenemos mascotas, tenemos, ¿verdad? Y esto es una cuestión eh, de mucho mérito. También honrar al reino animal. Primero, no comiéndolos. No comiéndolos. El principal honrar el reino animal es la dieta vegetariana, ¿no? Pero después, bueno, esos pequeños detalles de alimentar al reino animal, ¿verdad? Con amor, porque están para evolucionar, para que los ayudemos en la evolución, no para que nos lo comamos, no es necesario. Luego está el Atiti Yajna. Este es muy interesante, que podríamos dar un satsang que es muy bonito también, es el
agradecimiento a los visitantes. Por eso en la India el visitante, eh, el invitado es visto como Dios. Qué lejos que estamos de esa cultura védica, ¿no? Por eso se llama Atiti. Atiti significa sin tiempo, porque en la India védica nadie avisaba, te voy a visitar. No había teléfono, no había WhatsApp. Atiti significa sin tiempo. No te decía, llego el miércoles hasta a las 3 de la tarde, ¿no? El tipo salía 3 meses antes, porque venían de tiempos lejanos, de lugares lejanos, y llegaba todo sucio, todo empolvado en cualquier momento, y vos no le ibas a decir, no, no te puedo atender. Ahora, con el WhatsApp, le digo, no, la semana que viene, así vamos postergando al invitado. Pues ya tenemos todo combinadito con el horario que me sirve, pero bueno, llegaban los invitados de repente a las 2 de la mañana, porque venían de viajes eternos, entonces tenías que recibirlo como si fuera Dios. Nunca decirle, no, no te puedo recibir. Y a su vez lavarle los pies, darle baño, darle comida. El lavatorio de pies viene de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque venían de lejos y con sus pies a veces sucios de tanto camino, ¿no? Ofrecerles agua, ofrecerles alimento, ¿eh? Entonces el invitado en la India es considerado Dios y eso se llama Atiti Yajna. Esto es en la cultura védica, ¿no? Un visitante inesperado que llega a tu puerta te brinda la oportunidad de servirle con hospitalidad, dice Chidananda. Pero vamos ahora a dónde vamos, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Para llegar al Rishi Yajna, ¿no? Quiere decir la ofrenda, el agradecimiento a los Rishi, los sabios, que nos entregan el conocimiento. Para nuestra guía, para las instrucciones prácticas, para la inspiración, la advertencia, la protección y el aviso oportuno antes de que llegue el peligro, los grandes hombres de sabiduría e iluminación, los sabios realizados en Dios, han dejado sus enseñanzas en forma de escrituras. A ellos el mundo entero les está eternamente agradecido. Estos grandes Maharishis, grandes sabios, produjeron las escrituras y esa deuda se paga haciendo uso de ellas, ¿eh? Así como a los devas con oraciones, con ofrenda, a los pitrus, bueno, sanando el linaje también, pensando favorablemente, a los animalitos alimentándolos, a Titi, al invitado recibiéndolo como Dios, bueno, a los rishis estudiando, ¿verdad? Los sabios estudiando, dice. Este estudio es un intento de retribuir nuestra deuda de gratitud a los grandes sabios, ¿eh? Esto interesante cómo nos lleva a esto Chidananda, ¿no? Gurudev dice, a esto se llama Swadhyaya, perdón, cierra así Chidananda. Y después dice, Gurudev dice, Shivananda, practica Swadhyaya, estudia sistemáticamente las escrituras sagradas según tu religión durante media hora o una hora diaria y cultiva pensamientos puros. ¿Mm? También, por supuesto, esto que estamos haciendo ahora es Swadhyaya, ¿no? Eh, escuchar a su vez incluso lo que escriben los seres de iluminación, ¿no? Por ejemplo, Shivananda. Shivananda no puso sus libros ahí, puso las escrituras, que es el Swadhyaya más elevado, pero a su vez, a veces las escrituras es difícil de acceder, y entonces siempre tenemos que estudiar comentarios de maestros realizados y a su vez los textos de los maestros, ¿verdad? Esto que estoy estudiando, leyendo de Chidananda, que es de un maestro de gran iluminación, la propia palabra de Shivananda, ¿no? Ahora vamos a ver la definición técnica de Swadhyaya de los Yoga Sutras, que es muy poderosa, ¿no? Voy a finalizar el comentario de Chidananda y pasar a la definición de Patanjali, la verdad que es muy poderosa. Dice, la lectura de las escrituras debe ir acompañado de pensamientos puros y los pensamientos puros te inducen al estudio de las escrituras a la vez, ¿no? Vas a tener sed de seguir instruyéndote. Todo está, y a su vez el estudio fomenta y produce pureza de pensamiento. Por lo tanto, el estudio de escrituras es una parte importante en las 20 instrucciones espirituales que constituye lo que se conoce como Rishi Yajna, para retribuir nuestra gratitud, nuestra deuda de gratitud a los grandes sabios, los antiguos hombres de sabiduría que nos han dado el mayor de todos los tesoros, el conocimiento. Debemos hacer un esfuerzo sincero, serio y diario en lo posible. Esto es, todos los días leer un poquito de alguna escritura, de algún texto de Shivananda y, por ejemplo, una vez a la semana, 2 veces a la semana, ponerse en un estudio más formal, ¿no?
como todo en la práctica, cuando lo hacemos en grupo y guiado, es mucho más fructífero. ¿Eh? Si yo me coloco solo, es muy bueno, tengo que hacerlo a diario, no puedo estar, podemos, sí, si estamos en una comunidad, ¿no? Yo recuerdo en mis 20 años de vida comunitaria en el centro Sivananda, era muy bonito, seguíamos las 20 instrucciones, ¿no? Porque es la tradición, ¿no? Nos levantábamos en Brahma Muhurta, temprano, ¿verdad? Íbamos directo a la sala de meditación, nos sentamos en nuestra asana, hacíamos la meditación, el japa, pues el canto de mantras y después Swadhyaya, ¿no? Quiere decir, simplemente en grupo es mucho más poderoso, ¿no? Y en los que estuvieron en el centro, en los satsang de la mañana, que no eran los más, teníamos los satsang abiertos, ¿verdad? Pero de la mañana, todas las mañanas, el grupo de staff internos seguíamos esta rutina y simplemente 10 minutos uno leía una escritura o algo de Shivananda o de alguna escritura de las que allá en el centro de Shivananda hicimos todas estas que puso Shivananda, casi todas y la vas leyendo 20 minutitos, menos, 10 minutos incluso, ¿verdad? A diario. Incluso, bueno, obviamente si estás solo, lo puedes hacer solo, ¿no? Pero en grupos cómo se potencia, ¿no? Y a su vez después tener un estudio formal, ¿no? Con algún profesor que te pueda guiar en los comentarios, ¿no? Una vez a la semana, dos veces a la semana, ¿verdad? Puede ser un estudio. Por eso hoy día lo online es muy bueno para esto, ¿no? El Swadhyaya online es muy, muy poderoso, ¿no? Es una gran ayuda que nos ha dado los maestros y esta deuda con la ciencia y con los técnicos y con la tecnología que nos permite estar ahora, por ejemplo, acá, ¿no? Estar en un grupo, ¿verdad? ¿Qué estaríamos haciendo ahora si no estaríamos acá? ¿Qué tipo de estudio estaríamos haciendo? El estudio de las noticias, el estudio de estas cosas, ¿no? Lo mundano, ¿no? Pero en este momento, y a su vez es bueno tener un patrón, ¿no? Si, bueno, todos los domingos a las 19 como los veo a ustedes siempre aquí, la mayoría de ustedes lo están repitiendo, es muy bueno, tenés ese patrón, ya ordenás a la mente, ¿no? Todos los domingos y es un sacrificio, porque vienen y te invitan al show de no sé quién, y decís, no, satsang. Eso espero. Más otro día, el show otro día. Sí, no, los domingos 19 satsang. Y el satsang constituye estas 20 instrucciones, ¿no? El canto, la meditación, el japa y el estudio, ¿no? Y así, si podés sumar un día más a la semana, sería bueno, ¿verdad? Y hay mucho hoy para estudiar, ¿verdad? Online, mucho grupo, ¿no? Ahora quiero traerles la preciosa definición de Patanjali, ¿no? Que es muy poderosa, que es un sutra, ¿no? Sutra es máximo conocimiento condensado en una única frase que es muy poderosa, ¿no? Justo también vamos a empezar el estudio de los Yoga Sutras la semana que viene, ¿no? Aparte del Bhagavad Gita, Bhagavad Gita va a ser los miércoles, Yoga Sutras va a ser los jueves, y allí en los Yoga Sutras, en uno de ellos, se encuentra la definición de Swadhyaya, que es muy poderosa, ¿no? Que dice así, te lo voy a decir en sánscrito porque a su vez tiene el poder del sánscrito, dice sobre Swadhyaya Patanjali, ¿no? Dice Swadhyayet Ishta Devata Samprayogaha. Eso es un sutra, ¿no? Swadhyayet Ishta Devata Samprayogaha. Quiere decir, estudiando las escrituras, haciendo Swadhyaya, Swadhyayet, se llega a la comunión con Dios, ¿verdad? Samprayogaha. ¿Eh? Samprayoga quiere decir común unión, más que yoga, ¿no? Yoga es unión, Samprayoga es como le da una amplitud más máxima, una intensa unión. ¿Mm? Estudiando ¿con quién? Con Ishta Devata, con la deidad tutelar, con la divinidad. ¿Eh? Estudiando las escrituras se llega a la comunión con Dios. Por supuesto que no es inmediato, ¿no? Porque todavía tenemos que ir limpiando la mente, pero se va limpiando, ¿no? En un punto, de hecho la comunión está siempre, ¿no? Se dice cuando se estudian las escrituras, ahora lo va a decir Vyasa, comentarios sobre este sutra, ¿no? Se trae la gracia y se hacen presentes las fuerzas divinas, aunque no las veamos, ¿no? Como decía Jesús, ¿no? Jesús decía, si hay dos o más en mi nombre, yo ahí me hago presente, ¿no? Aunque no lo veamos, porque todavía la mente está ahí, pero la divinidad se hace manifiesta. ¿Eh? Cuando se estudia, cuando se invoca, cuando se canta, cuando se adora.
Y Vyasa comenta este sutra y dice, el estudio de sí mismo, Swadhyaya, conlleva la repetición de fórmulas sagradas, mantras. Lo dice en el comentario en sánscrito Vyasa, dice japa es Swadhyaya. Esto es un nivel que a veces no se conoce. Swadhyaya no es solamente estudio de escrituras, sino el propio japa, la repetición del mantra, eso es estudio, porque te lleva al conocimiento del ser, ¿no? Del sí mismo, ¿no? Eso ya es una forma de Swadhyaya, pero también dice, o también el estudio de escrituras sobre la liberación, así lo define. Y después Vyasa remata diciendo esto que es muy poderoso, dice, se lo voy a leer en sánscrito, Deva Rishaya Siddhascha Swadhyaya Shilasya Darshanam Gachanti Karye Chasya Vartanta Iti. Dice, dioses, devas, sabios, rishis, siddhas, seres perfectos celestiales de otros planos, dice, aparecen, darshanam, darshanam quiere decir, dan el darshan, aparecen ante quien lleva a cabo el estudio de sí mismo y le prestan ayuda. Miren lo que es tan poderoso eso, ¿verdad? O sea, cada vez que estamos nosotros estudiando ahora mismo, realmente la mente se eleva, se eleva, se eleva. ¿eh? Y se pone en contacto. Hay planos de nuestra existencia que están en contacto con estos sabios, con lo que estoy estudiando, con Shivananda si leo las palabras de él, si leo la escritura, si estoy en el Bhagavad Gita, Krishna se manifiesta, si estoy estudiando los evangelios, estoy invocando la energía crística y así. Y eso tenemos que estar en constante swadhyaya, ¿no? En constante swadhyaya. Y algunas palabritas, un poco de swadhyaya de las palabras del maestro, ¿no? Tanto los rishis, tanto los maestros, como los rishis que canalizan las escrituras, ellos han, las palabras que dicen las escrituras y las palabras de los maestros iluminados, al reproducirlas, yo a su vez estoy entrando en ese estado que estaba ese maestro, ¿verdad? Poco a poco. Dice Sivananda, Swadhyaya es el estudio de escrituras, y dice diario, ¿no? Porque debería ser diario, ¿no? Poquito cada día, ¿no? Y un día a la semana o dos más profundo, ¿verdad? Que nos legaron los sabios realizados. ¿eh? Ello eleva e inspira la mente, te da una idea de tu meta y las prácticas que son necesarias para lograrla. El estudio debe hacerse de forma concentrada, ¿no? Y esto está en todas las tradiciones. En la tradición cristiana se llama la lectio divina, ¿no? Hace poco fue precioso, estaba en un subte en Argentina, era un colectivo, ¿no? Y estaba lleno el subte. De repente entra una chica y se sienta al costado y saca la Biblia, ¿no? Y se pone a leer la Biblia. Ustedes no saben que fue media hora que no sacó la vista de allí, ¿no? O sea, la concentración de esa persona en la escritura, yo quedé fascinado. Yo estaba como un mono mirando para todos lados. Cada tanto uno me lleva, haciendo mi swadhyaya, ¿no? Pero miraba a esta chica y me impresionaba, ¿no? Y eso es muy bueno. Si estás en el subte, lo mejor que puedes hacer en tu camino una hora a tal lado en colectivo, Swadhyaya, ¿no? Por supuesto, Japa, ¿no? Si no tenés la escritura también, o una combinación de ambos. Tenés un buen libro, una escritura y ahí vas, ¿verdad? Y ahí todo el mundo desaparece y solo queda la escritura, la divinidad. Es un precioso momento, ¿verdad? Y así, en vez de quejarte de tanto tiempo en el colectivo, bueno, estudio. Debes entender lo que has estudiado e intentar poner en práctica en tu vida diaria. O sea, ya eso es lo más avanzado del estudio, ¿no? El estudio tengo que tratar de poner en práctica, ¿no? O poquito, o acercarme lo más posible. Dice, la aplicación práctica de lo que has leído y sea aplicable a tu temperamento y modo de vida es muy necesaria si deseas conseguir el beneficio permanente de tu estudio. No habrá beneficio de tu estudio si no te esfuerzas de vivir las enseñanzas de las escrituras. El estudio, Swadhyaya, incluye japa, la repetición del mantra, también incluyen la indagación acerca de la naturaleza del Atman, del ser, quién soy yo. Por eso culmina, es una muy buena eh, fórmula el estudiar y después quedarte en meditación, ¿no?
Dice Shivananda, Swadhyaya es satsanga indirecto cuando no puedes tener el satsanga directo de santos, ¿verdad? Entonces, esto que estamos haciendo es satsanga indirecto, ¿no? Swadhyaya, estamos estudiando las palabras de grandes maestros, ¿no? Hoy día es muy difícil encontrar seres iluminados, ¿no? Los hay, ¿verdad? Pero bueno, por eso hay que también hacer peregrinajes a lugares donde están los Mahatmas, ¿verdad? Acercarse. Pero si no podemos eso, bueno, estudiar las escrituras es tener un satsanga, un contacto indirecto, ¿verdad? Con estos seres. Satsanga fortalece la fe vacilante e induce un fuerte anhelo por la liberación o aspiración. Ayuda a la concentración y la meditación. Talla nuevos surcos puros en la mente y hace que la mente corra por ellos. Eso inspira y eleva la mente a una altura espiritual superior. Arranca las ideas impías, reduce el vagabundeo mental, sirve como pastura espiritual para alimento de la mente. Cuando estudias libros sagrados, sintonizas con sus autores, que son almas realizadas, y, en última instancia, con el Ishtadevata se produce Ishtadevata Samprayogaha, la comunión con la divinidad. Y te pones, dice Sivananda, estático. Ojalá que suceda eso en nosotros, que se produce esa éxtasis espiritual con el estudio. Vamos a hacer un segundito de silencio. Om, Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Los esperamos para el próximo domingo. Continuamos con Satsang y Swadhyaya. Y los que quieran sumarse a estudio de escrituras, empezamos este miércoles estudio de Bhagavad Gita y el jueves estudio de Yoga Sutras de Patanjali. Y también vamos a sumar otras escrituras. Esténse al tanto de las redes, de los canales, los que quieran que los agregue a la lista de difusión por WhatsApp, pueden pedirlo por alguna vía y pueden recibir y estar al tanto. Muchas gracias. Om Namah Shivaya, que tengan hermoso descanso y linda semana. Om Om.